En 1928, el sueño americano tenía un sabor amargo. La multimillonaria industria del chicle, un pilar del consumo masivo, se encontraba al borde del abismo. No fue un gran estratega de Wall Street ni un ingeniero químico de élite quien detuvo la caída. Fue un hombre con manguitos de oficina y un libro de contabilidad. Walter Diemer no buscaba cambiar el mundo, solo quería que su empresa no desapareciera. Pero en una tarde de experimentación accidental, dio con una fórmula de un vibrante color rosa que no solo creó un nuevo producto, sino que salvó a toda una industria de la extinción. Esta es la historia de cómo una distracción elástica se convirtió en el salvavidas de un gigante en quiebra. Para entender la magnitud del desastre, debemos viajar a la década de 1920. En aquel entonces, el chicle no era el producto sintético que conocemos hoy. Dependía totalmente del chicle natural, una resina extraída de los árboles de chico zapote en las densas selvas tropicales de México y Centroamérica. Era una cadena de suministro frágil, costosa y plagada de inestabilidad política. A medida que avanzaba la década, surgió una amenaza existencial: las resinas sintéticas baratas. Los competidores empezaron a inundar el mercado con alternativas de baja calidad, y la logística del chicle natural comenzó a desmoronarse. La Flair Chewing Gum Company, una institución en el sector, estaba viendo cómo sus márgenes de beneficio se evaporaban. La situación era crítica. Las fábricas estaban al borde del cierre y los almacenes estaban llenos de una base de goma que nadie quería. Parecía que la industria centenaria del chicle estaba a punto de ser una nota al pie en la historia, una víctima más de la modernización química. El aire en la fábrica Flair olía a desesperación. Aquí entra en escena nuestro héroe improbable, Walter Diemer. Walter no era químico, era el contable de la empresa. Sin embargo, tenía una curiosidad insaciable. Durante sus descansos para almorzar, en lugar de comer, Walter se escabullía al laboratorio de la planta de Filadelfia. Allí, rodeado de cubas de base de goma caliente, jugaba a ser inventor. Sus primeros intentos fueron un desastre absoluto. Creó lo que él mismo llamaba lodo gris, mezclas que eran tan pegajosas que se adherían a los dientes como pegamento, o tan quebradizas que se desintegraban en la boca al primer contacto. Durante meses, Walter mezcló y desechó, buscando algo que ni siquiera él sabía definir. Entonces, ocurrió el milagro. Una tarde, Walter preparó un lote experimental y, por puro descuido o fatiga, lo dejó reposar en la cuba durante toda la noche. Al regresar a la mañana siguiente, notó algo distinto. La masa no se había endurecido. Al estirarla, se dio cuenta de que poseía una elasticidad nunca antes vista. No solo se estiraba, tenía una memoria elástica que le permitía volver a su forma original. Walter acababa de inventar, sin saberlo, la base de la goma de mascar para hacer burbujas. Pero había un problema estético. La mezcla natural tenía un color grisáceo y poco apetecible. Walter corrió al estante de colorantes alimentarios de la fábrica para darle vida a su invento. Solo encontró una botella, colorante rosa brillante. No fue una decisión de marketing ni un estudio de mercado, era lo único que había disponible ese día. Así nació el icónico color que hoy asociamos universalmente con el chicle de bola. La verdadera magia de la fórmula de Diemer era su estructura química. A diferencia del chicle tradicional, esta masa podía retener burbujas de aire masivas sin reventar al instante. Walter llevó 100 muestras de su chicle rosa a una tienda local para una prueba de mercado. Se agotaron en menos de 3 horas. Los niños no solo lo masticaban, estaban fascinados con la capacidad de crear globos gigantes. Flair Chewing Gum Company acababa de encontrar su mina de oro. Bajo la marca Double Bubble, el invento de Diemer se lanzó al mercado justo cuando Estados Unidos se hundía en la Gran Depresión. Mientras otras industrias colapsaban, el chicle prosperaba. ¿Por qué? Porque Walter Diemer entendió que no vendía un dulce, sino una actividad social. El propio Walter se convirtió en el primer promotor. Viajaba de tienda en tienda,
enseñando personalmente a los empleados cómo hacer burbujas para que ellos pudieran enseñar a los niños. El chicle se convirtió en un deporte, en una competencia de patio de recreo. Por solo 1 centavo, un niño podía obtener horas de entretenimiento en una época donde el dinero escaseaba. Este giro estratégico salvó a Fleer de la bancarrota y obligó a toda la industria estadounidense a pivotar. Ya no se trataba de competir contra las resinas sintéticas baratas, se trataba de ofrecer una experiencia que las resinas básicas no podían replicar. El efecto burbuja inyectó millones de dólares en una industria que meses antes estaba desahuciada. Lo que comenzó como un experimento de un contable en Filadelfia se expandió como una onda expansiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, el chicle estadounidense se convirtió en parte de las raciones de los soldados, exportando la cultura de la burbuja rosa a cada rincón del planeta. Hoy, la industria de la confitería mueve miles de millones de dólares anualmente, y todo se remonta a esa tarde de 1928. Walter Diemer nunca recibió regalías por su invento, él decía que solo estaba haciendo su trabajo, pero su legado es imborrable. La historia de Walter nos enseña una lección fundamental de resiliencia industrial. A veces, la solución a una crisis terminal no está en los libros de estrategia, sino en la capacidad de jugar, de cometer errores y de aprovechar los recursos que tenemos a mano, aunque solo sea un poco de colorante rosa. La próxima vez que hagas una burbuja de chicle, recuerda que no solo estás estirando goma, estás sosteniendo el accidente que salvó a una de las industrias más icónicas del mundo.